pero actualmente sabemos que es más que eso, ¿no? Como dijimos la vez pasada. O sea, realmente el sistema inmune es un sistema homeostático en el que básicamente cuando el organismo eh, eh, sale de la homeostasis, entra la respuesta inmune. O sea, ¿a qué me refiero a esto? Cuando el organismo tiene algún daño causado por algún microorganismo, por alguna célula propia cancerosa, por algún daño mecánico, por algún daño físico, ahí es cuando entra el sistema inmune de nuestra defensa. Entonces, no es solamente contra microorganismos extraños, sino también juega papeles importantes. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que vamos a ver hasta el final en inflamación. Si ustedes reciben un golpe, van a tener una inflamación no infecciosa. ¿Qué quiere decir? Que el sistema inmune está actuando para reparar el daño de ese golpe sin que haya ningún microorganismo o algún otro tipo de célula. Simplemente el sistema inmune está regresando a la homeostasis al organismo. ¿Sí? A eso nos referimos con la homeostasis. O sea, ustedes al inflamarse el golpe, está funcionando el sistema inmune. Y es un sistema inmune que nos va a regresar va a reparar el tejido, va a ayudar a reparar el tejido, nos va a regresar a la homeostasis. Entonces, el sistema inmune realmente es un sistema homeostático que funciona de muchas diversas maneras, que es lo que vamos a ver en el curso. Entonces, miren, en términos generales, para cuestiones funcionales y académicas, podemos dividir al sistema inmune en dos, que lo llamamos la respuesta inmune o el sistema inmune innato, y el otro es el sistema inmune o de respuesta inmune adaptativa. Cada uno tiene sus células y cada uno juega un papel importante. La respuesta inmune innata es aquella que ya traemos desde el nacimiento, que va a funcionar de manera automática ante una agresión, hacia un daño al tejido. Y la respuesta inmune adaptativa es una respuesta inmune que surgió a través de la evolución y solamente se ve en los vertebrados. Los vertebrados tienen tanto respuesta inmune innata como respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune adaptativa, vamos a ver más adelante que está solamente por dos células, la célula T y la célula B, productora de anticuerpos. ¿Sí? Y tiene una característica muy importante que no tiene la respuesta inmune innata, que es la memoria inmunológica. Entonces, la base de la memoria inmunológica está dada por la respuesta inmune adaptativa, por células T y por células B, y esta respuesta inmune de memoria es la base de las vacunas. Entonces, vamos a ver más adelante en el curso cómo las vacunas dependen de una buena respuesta inmune adaptativa, pero en general dependen también de una respuesta inmune innata, porque ambos sistemas están interconectados de diferentes maneras. Entonces, una vacuna no puede funcionar bien si no hay una respuesta inmune innata adecuada que induzca una respuesta inmune adaptativa que genere memoria. Pero básicamente la memoria está dada por la respuesta inmune adaptativa y es uno de los grandes logros evolutivos de los vertebrados, haber tenido una respuesta inmune adaptativa. Y al rato vamos a platicar un poco más de esto. Entonces, si nos vamos a los antecedentes, tenemos que desde los chinos, hace 5,000 años antes de Cristo, o 3,000 años antes de Cristo, ya tenían, ya hay antecedentes documentados de que los chinos tenían un tipo de vacuna contra la viruela. Ahorita no saben o no han visto viruela porque la viruela fue erradicada en 1980 de la faz de la Tierra. Ahorita vamos a ver eso. La viruela es un virus sumamente infeccioso que causaba grandes pandemias como las que estamos viviendo actualmente, pero no, o sea, todas las pandemias son fuertes, pero la viruela era particularmente fuerte, igual ¿cómo se llama? Que la peste. Voy a adelantar un poco, que la plaga, se refiere a la peste bubónica, que es una enfermedad dada por la bacteria Yersinia pestis, que básicamente destruye el sistema inmunológico y hace explotar a los ganglios linfáticos con sangre coagulada negra.
es muy dramática la peste. Y este es un ejemplo de la viruela. La viruela la viruela infecta todo el organismo, da estas vesículas y la gente, el 50% de la gente, fíjense, el 50% de la gente que se infectaba se moría. Es uno de los rangos de mortalidad más altos que hay en las enfermedades infecciosas. Pero como les digo, ya la viruela no existe, pero en los tiempos antiguos, la viruela era una de las pandemias que arrasaba poblaciones y que inclusive se cree que mató a la mitad de la población europea de la Edad Media. Y la viruela fue introducida a América por los conquistadores y fue la que diezmó y mató a los indígenas. Como pueden ver, es bastante grave. Estas ronchas que ven acá, estas pústulas, también se ven adentro en el epitelio. Entonces, es una enfermedad muy, muy, muy fea. Y bueno, digamos, ahorita lo que estamos viendo con coronavirus, que se está más o menos calculando que su rango de mortalidad es entre el 5 y el 10%. Ok. El coronavirus, como les digo, tiene un rango de mortalidad entre el 5 y el 10%. O sea, es mucho menor a lo que veríamos con viruela. Entonces, la humanidad ha estado sometida a estas pandemias toda la historia. Lo que pasa es que estábamos ya desacostumbrados por los avances médicos. ¿Sí? Entonces, a ver, dejen de retroceder este. Entonces, los chinos ya tenían un tipo de vacuna en el cual estas costras de las vesículas que le salían a los pacientes con viruela, las secaban y las molían y las inoculaban. Ahorita vamos a ver el método que usaban, las inoculaban intranasalmente a las personas. Aquí el problema con este tipo de vacuna es que no estamos controlando la virulencia. O sea, para meter una vacuna necesitamos controlar la virulencia del patógeno. De otra manera, pues la vacuna va a matarnos. Y la idea es que no nos mate. Entonces, este tipo de vacunas pues al ojo de buen cubero de cuánta viruela le metes a un paciente para que no se muera y quede inmune, ¿no? Entonces, pero esas fueron las primeras vacunas que se tienen noticia en el siglo V antes de Cristo. Tucídides, el griego cuando veía la mortalidad por las plagas que se daba, se dio cuenta que la gente que se recuperaba de la enfermedad ya quedaban inmunes contra la enfermedad, ¿sí? Entonces, fue una percepción muy importante que obviamente no solamente se dio en Grecia, sino a nivel de todo el mundo, que la gente que sobrevivía a las pandemias ya quedaban inmunes. Y eso, la percepción es que había algo que los protegía, ¿no? Pero fíjense, del siglo V hasta nos vamos hasta el siglo XVIII, después de Cristo, siglo V antes de Cristo, hasta el siglo XVIII después de Cristo, con Edward Jenner, el médico inglés, que colectó todo lo que se sabía en la historia acerca de viruela y también la esposa del embajador inglés en Turquía, por carta le dijo que en Turquía tenían la, la práctica de la variolación, que era justamente lo que hacían los chinos, que había un pueblo en Turquía donde eran muy famosas las mujeres bonitas, pero las vendían como esclavas. Entonces, la viruela, obviamente, si sobrevives a la viruela, te quedas marcado todo el cuerpo de las pústulas que te salieron y la gente se deforma. Entonces, para proteger al producto, digamos, a las mujeres bonitas que vendían, las vacunaban del tipo de la vacuna que hacían los chinos. Y hay que decir, o sea, lo que pasa es que en Turquía, todo Europa del Este, gran parte de Europa del Este, Turquía, fueron invadidos por los mongoles, por el imperio mongol, que traía todas las costumbres chinas. Introdujo en Europa no solamente cuestiones médicas, sino introdujo también avances tecnológicos como la pólvora, la pistola, el cañón, la imprenta. Todo eso fue introducido por los mongoles
que habían conquistado China. Entonces, basado en eso, también se dio cuenta de Jenner, o se dieron cuenta en ese tiempo, que había un tipo de viruela bovina, o hay un tipo de viruela bovina. Ese viruela bovina es un virus muy parecido al de la viruela humana, es su primo, y que no infecta tan feo al ser humano. O sea, infecta al ser humano, pero como no es hospedero natural, no lo infecta de manera tan fuerte como la viruela humana. Y se dio cuenta que las mujeres en Inglaterra eran las que ordeñaban, las lecheras, y cuando se infectaban con la viruela bovina les daba una infección leve, pero quedaban protegidas contra la viruela humana. ¿Sí? Ese fue uno de los grandes descubrimientos, porque ahí se fundamentan las vacunas, muchas de las vacunas actuales, que es usar un virus de animal que infecte al humano de manera atenuada, y esa es una vacuna natural, ¿sí? Y por eso lo llamamos vacunas, porque las primeras fueron de viruela bovina, de vacas, y ahí viene el término de vacunación. Es esa vacuna que empezó a poner Jenner en 1798, erradicó la viruela 200 años después. ¿Sí? Ese fue el primer patógeno que erradicamos de la faz de la Tierra. Solamente quedan algunas muestras en Estados Unidos y Rusia, congeladas para usos de investigación, pero no hay viruela circulando en la población humana. Entonces imagínense el avance en esa época, cuando Jenner empezó a usar la vacuna contra la viruela, que es lo que estamos viviendo ahorita con coronavirus. O sea, estamos esperando que salga una vacuna. El día que salga la vacuna, pues va a ser un gran avance para el mundo. Ahora imagínense en esa época, que ya tener una vacuna contra la viruela y que no se muriera la mitad de la población, ¿sí? Entonces, Edward Jenner inicia la vacunación moderna desde 1798. Y en el siglo XIX, un genio que es Luis Pasteur, que era un químico, diseña las vacunas contra cólera de pollo, antrax y rabia, porque él se dedicaba más bien a la vacunación de animales de granja, pues que le dejaba mucho dinero y sigue dejando mucho dinero en la actualidad. O sea, las vacunas con animales de granja generan muchísimo dinero y la gente que se dedica a eso se hace rica, más que generar vacunas contra humanos. Pero Luis Pasteur era un genio porque le metía todo, pero un gran descubrimiento que tuvo y que ahorita se lo seguimos agradeciendo fue el diseño de la levadura especial para fermentar la cerveza, ¿no? Eso es lo que más, uno de los que, por lo que más lo recordamos. Sí, la levadura que se utiliza para generar cerveza actualmente es una vacuna que generó Luis Pasteur que eficientiza la producción de alcohol, ¿sí? Y en tiempo, y en la Edad Media o en los siglos anteriores, la higiene no era muy buena, el agua no era muy potable, toda la gente se enfermaba mucho de diarreas. Entonces, por eso empezó a tomar mucha cerveza la gente, sobre todo en Europa, por el contenido de alcohol que esterilizaba, ¿no? Y los hidrataba. Entonces, pero Luis Pasteur, la vacuna que generó contra cólera de pollo, antrax y rabia, en el caso de antrax y rabia también para humano, fue usar las bacterias, en el caso de cólera de pollo y antrax, y el virus de rabia, los atenuó. ¿Qué significa eso? Que ya sea que los trató con algún químico o los dejó o los calentó. Entonces estos patógenos se atenuaron. Entonces ya no eran infecciosos, pero mantenían su estructura. Entonces al inocularlo a una persona inducía una inmunidad sin matarlo. Entonces, la diferencia con las vacunas de Pasteur y la vacuna de Edward Jenner es que la de Jenner es una vacuna heteróloga, o sea, de un patógeno animal puesto en el humano para que de manera natural actúe atenuado. En el caso de Luis Pasteur, básicamente los inactivos son los patógenos del humano, pero inactivados. Y ambos tipos de vacuna actualmente se siguen usando para varios patógenos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, doctor, todo bien. No, doctor. Entonces, miren, ya a nivel de, bueno, pues qué era lo que protegía a la gente, ¿no? O sea,
Estamos hablando de que la gente quedaba inmunizada, ¿sí? Quedaba inmune y se inventan las vacunas, pero en 1890, que está mal, 1830 está mal, es 1890 también, empieza el estudio realmente de la inmunología. O sea, por cuántos siglos se estuvieron usando vacunas, pero hasta finales del siglo XIX se empieza a estudiar de manera seria, pues, qué es esa inmunidad, o sea, qué es lo que nos está protegiendo contra los patógenos en ese momento. Y se empiezan a hacer los estudios formales. Entonces tenemos gente importante, no son todos, pero gente importante, que vamos a ver que generan un avance importante en el campo de la inmunología. Debo decir que uno de los primeros inmunólogos fue biólogo, Eli Mechnikov, que fue un zoólogo. Este es un ruso que se fue a estudiar a París y estudiando por microscopía se le ocurrió poner una espina de rosa en una, ¿cómo se llama? En un larva de erizo de mar que se estudiaba al microscopio para ver las estructuras internas de la célula. Y al ponerle la espina, se dio cuenta que en esta larva de erizo de mar había muchas células que llegaban a tratar de comerse a la espina y los llamó fagocitos. Actualmente sabemos que son los macrófagos, ¿sí? Pero eso fue en 1890. En ese momento él dijo, la inmunidad está dada por estos fagocitos. Los fagocitos son los que nos dan la inmunidad, son los que atacan a la espina. Al mismo tiempo, Paul Ehrlich, un alemán, encuentra y dice que en realidad lo que nos da la inmunidad son elementos que están en el suero. En ese tiempo le llamaban humor, ¿sí? Por eso viene lo del mal humor. O sea, ¿se acuerdan que usaban los médicos en ese tiempo? Usaban sanguijuelas, usaban sangrado con sanguijuelas para quitarle el mal humor a la gente y que se aliviara. Entonces, el suero le llamaban humor. Entonces, en ese momento, Paul Ehrlich llama que tenemos anticuerpos en el suero que hace que nos protejamos contra los patógenos. Y él dice que ese es el fundamento de la inmunidad. Ahí en ese momento se empieza a acuñar el término inmunidad humoral, ¿sí? Que quiere decir que es inmunidad de suero. Y a partir de esa fecha, por 50 años, la inmunidad o el sistema inmune se trabajó solamente como que era por parte de los anticuerpos. Entonces, lo que encontró Mechnikov de los fagocitos, que actualmente llamamos inmunidad celular, se quedó sin estudiarse por 50 años. Hasta después de 50 años se retomó el tema y se dieron cuenta que no solamente eran los anticuerpos, sino las células del sistema inmune como fagocitos que eran responsables de la inmunidad. ¿Sí? Pero entonces, por 50 años lo que se estudió básicamente fue la respuesta de anticuerpos contra los patógenos. Entonces, fíjense, actualmente en infección por COVID, como no tenemos una vacuna, no tenemos realmente un medicamento o medicamentos eficaces para combatirlo, se está haciendo algo que se hizo a finales del siglo pasado, que es transferir el suero de un paciente recuperado, infectado y recuperado, para tratar pacientes graves. Eso lo hizo Behring y Kitasato, igual en 1890, por esas fechas, en el que se dijeron, bueno, si tiene la inmunidad, la gente, en este caso de difteria, la gente infectada por difteria, que es una bacteria que puede provocar paro respiratorio, porque produce la toxina diftérica, dijeron, bueno, si transferimos el suero de un paciente recuperado de difteria a otro que empezó con síntomas de difteria, debería de curarse, y efectivamente curaban. Esta transferencia se llama transferencia pasiva de la inmunidad. La otra es la inmunidad activa, es la inmunidad que tenemos normalmente. Cuando transferimos suero o células de otra persona a otra persona para curar la enfermedad, llamamos inmunidad pasiva. Entonces, esta misma técnica es la que están tratando de usar ahorita en muchos hospitales a nivel mundial para ver si funciona contra pacientes contra COVID graves.
y están haciendo ya ensayos clínicos. Pero es una técnica que tenemos hace más de 100 años, ¿sí? Imagínense, con todos los avances tecnológicos, cuando nos llega una pandemia de este tipo, nos ataca y estamos básicamente inermes a pesar de todos los avances tecnológicos que hemos tenido. Regresamos a la tecnología de hace 100 años. Entonces van a ver en las noticias mucho esto de que los sueros de gente recuperada por COVID están siendo aplicados a gente grave, y esto va a ser más común porque es una manera pues, ya desesperada de ayudar a gente grave. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que no tenemos suficiente suero para estar metiéndoselo a todos los pacientes, ¿no? Por eso es mejor una vacuna, ¿sí? Si fueran algunos casos aislados, como por ejemplo la gente picada por alacrán o picada por serpiente, pues tenemos sueros que podemos darle, antisueros, y le salva la vida, pero aquí estamos hablando de millones de personas. No vamos a colectar suero suficiente para eso, ¿no? Entonces, aquí la clave son algún medicamento o vacuna para realmente controlar la pandemia. Entonces, en 1930 se empieza a describir pues, la naturaleza de los anticuerpos. Entonces, vamos a ver en el curso cómo descubrieron que los anticuerpos se encontraban en la sección de las gamma globulinas que están en el suero. O sea, Elie Kavath de Estados Unidos descubrió que los anticuerpos, al purificarlos, salían en las fracciones de la gamma globulina. Entonces, los anticuerpos se empezaron a llamar inmunoglobulinas, ¿sí? Entonces, aquí vienen todos los términos de vacuna, fagocitosis, gamma globulina, anticuerpos, inmunoglobulinas, inmunidad humoral, etcétera, todo se refiere a anticuerpos, ¿no? Y haciendo un poquito de historia otra vez, entonces, 15 siglos más o menos antes de Cristo, perdón, aquí en el siglo XV, los chinos y los turcos ya tenían una vacuna contra smallpox, pero como les digo, una vacuna no estaba controlada porque no sabíamos las dosis exactas, pero era un virus vivo que podía matar al paciente. Entonces, pero era un remedio más o menos interesante. En 1798, Jenner genera la vacuna contra la viruela, la vacuna atenuada que viene de vaca, por eso se llama vacuna. Luis Pasteur en el 1881 inactiva el anthrax, la cólera de pollo y rabia con calor y las vuelve inactivadas, se llaman vacunas de tipo pasteuriana. Y luego ya se empieza a ver cómo funciona la protección que tenemos contra los patógenos, y Mechnikov encuentra en 83, 89 que los glóbulos blancos que tenemos ahorita en la sangre, fagocitos, posiblemente son los responsables de la protección. Luego empieza con Behring Kitasato todo lo de la inmunidad de sueros. En 1913 se encuentra por primera vez que se puede transferir por medio de anticuerpos un fenómeno de anafilaxis. ¿Qué es esto? Es lo que tenemos cuando tenemos una alergia. La respuesta alérgica está dada en parte por anticuerpos, pero del tipo IgE. Entonces, cuando hicieron experimentos los franceses para ver si la anafilaxis o la alergia se podía transmitir, pues hicieron lo mismo, generaron alergia en animales, tomaban el suero y se lo pasaban a animales no alérgicos y les generaban alergia. Entonces se dieron cuenta que el suero también podía generar alergia, y es una de las cosas interesantes de la inmunidad. Estos anticuerpos nos protegen, pero hay anticuerpos que nos pueden matar, inclusive por anafilaxis. Y eso se llama alergia, y la alergia es una respuesta exacerbada contra un alergeno, por ejemplo, polen o productos de la comida, y eso ya es una enfermedad. O sea, ahí el sistema inmune se revierte contra nosotros. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, respuestas innatas por ejemplo, cuando tenemos estornudos, porque tuvimos contacto con polvo. Esos estornudos son naturales porque el cuerpo trata de eliminar la partícula. Pero cuando esos estornudos se continúan y continúan y continúan y no paran,
se nos tapa la nariz y empezamos a tener fiebre y nos ponemos roncos, se nos tapan los pulmones. Entonces eso ya es esa respuesta, pero exacerbada, ya patológica, que llamamos alergia, ¿sí? Y esa puede ser transmitida en algunos casos por el suero. En 1930 se descubren los grupos humanos, ¿sí? En el 57 se descubren los químicos antihistamínicos, que son antialérgicos. En el 77 ocurre el último caso documentado de viruela. En 1980 se descubren lo que llamamos los antígenos de histocompatibilidad o MHC, que son los responsables del rechazo de tejido, pero también son responsables de la presentación de antígeno a los linfocitos T, como vamos a ver más adelante. Y en el 84 se descubren la tecnología de anticuerpos monoclonales, luego lo vamos a ver en el curso, que es generar anticuerpos contra algún antígeno de manera artificial en el laboratorio para tener muchísimos anticuerpos contra lo que queramos. Y eso lo realizó César Mills, un argentino que estaba en Inglaterra. Y aquí lo que decíamos, la plaga provocada por la Yersinia también diezmaba a la población, se origina en Asia y siempre va hacia Europa, y luego ya cuando llegaron los europeos a América, pues se trajeron también la plaga y la viruela. Y aquí están los instrumentos que usaban los chinos para inocular la viruela. Era un instrumento que se introducía en la nariz y se soplaba intranasalmente los polvos de las costras de la gente con viruela. Entonces, obviamente, yo creo que muchos se morían y otros vivían, entonces de alguna manera pues, era medio peligroso también. Esta es la vacuna contra la viruela, la bovina, que se llama virus vaccinia, que a pesar de que es bovina, también al inocularlo en el brazo, en el humano, puede generar algunas lesiones. No mata a la persona, pero sí es un poquito agresiva. Yo creo que ustedes ya no tienen la vacuna contra viruela, porque como ya no existe viruela, a partir de cierta edad se dejó de vacunar a los niños. Yo todavía tengo la vacuna. En mis tiempos, ustedes ya no lo vieron, pero en mis tiempos todavía podías ver gente pues que le decían cacarizos, ¿no? Que tenía desfigurada la cara con muchos hoyos, y es gente que tuvo viruela. Ahorita ya es muy difícil ver, ya no ves gente así, a menos que ya esté muy vieja, pero normalmente sí veías mucha gente en mis tiempos que quedó marcada por la viruela. Entonces la vacuna contra la viruela se pone en el brazo, puede dar estas lesiones, no a todas las personas, pero sí puede ser un poco agresiva para el brazo. Entonces, en los tiempos de 1778, 80 en Inglaterra, pues a pesar de que estaba aplicándose la vacuna, mucha gente no quería aplicársela, pues porque era un virus que venía de la vaca. O sea, aquí tiene, por ejemplo, una pintura de esto, en el que creían que si te metían al virus, pues te iba a salir vacas, ¿no? O sea, como si te estuvieran inyectando la vaca. Entonces, desde ese tiempo pues, ya había ciertas ideas extrañas acerca de las vacunas, y muchos de los grupos antivacunas que existen en el momento tienen esas ideas raras. O sea, se dan cuenta, imagínense que todavía existiera viruela, pues no vacunar a tu hijo porque pues dices que la vacuna pues te puede producir esto, sí, pero si no te vacunas te puede producir esto, ¿sí? Entonces no ponderan bien y tienen ideas equivocadas acerca de lo que son las vacunas. Obviamente que todas las vacunas van a tener cierto grado de efectos colaterales, pero son mucho menores, mucho menores a lo que te podría causar una infección, ¿sí? No sé si supieron, está en boga, ¿no? Que hubo un problema ahorita con la vacuna inglesa, que es un vector de adenovirus que tiene la proteína de coronavirus, de una persona que fue vacunada y que presentó un cuadro tipo nervioso de la mielina, y en ese momento se está parando la prueba hasta que no se determine exactamente si fue causa de la vacuna o por qué fue causa. Todas las vacunas, para realmente aprobarse, pasan por un escrutinio muy fuerte, y pues te dicen, por ejemplo, 1 en 1.000.000 va a tener ciertos padecimientos, pero pues eso es algo que no puedes evitar,
está salvando a 1 millón de personas, ¿no? Entonces, se los menciono porque digo, hay muchos grupos antivacunas que no utilizan el razonamiento. Doctor, perdón por interrumpirlo, pero había mencionado anteriormente que a las personas que les daba la viruela y se recuperaban de ella, generaban anticuerpos. Entonces, mi pregunta es, si te da COVID y lo superaste, ¿también generas anticuerpos contra la misma Es enfermedad? lo que está, fíjense, es la misma pregunta que estamos haciendo. Este COVID genera anticuerpos, dice, bueno, pues todas las infecciones que te dan generan anticuerpos, ¿no? Pero el problema es que tienen que determinarlo y demostrarlo, ¿sí? O sea, si tú me preguntas de antemano, yo digo que van a generar anticuerpos protectores. Y es lo que están viendo, o sea, que la gente infectada pues genera anticuerpos protectores. La diferencia está en, lo que están mencionando es que el nivel de anticuerpos se baja como a los 6 meses, ¿sí? No, o sea, que después de la infección no dura mucho los anticuerpos en sangre. Pero aquí, por presente, en el curso de inmunología, vamos a ver que la inmunidad no está dada solamente por anticuerpos. Vamos a ver que también los linfocitos T, los macrófagos, sobre todo los linfocitos T, citotóxicos, son importantes para protegernos contra la infección. Entonces, ¿qué pasa si en infección por COVID los anticuerpos se bajan a los 6 meses? Bueno, lo que va a suceder, lo que yo creo que va a suceder, es que te podrías reinfectar, pero sin ningún tipo de síntoma clínico. ¿Por qué? Porque los anticuerpos ya no van a evitar la infección, pero los linfocitos T citotóxicos que tenemos van a bloquear esta infección, ¿sí? Los linfocitos T citotóxicos van a evitar que esta infección se instale. Entonces te podrás infectar otra vez, pero sin síntomas, o síntomas muy, muy leves. Ya no te vas a morir de eso. O sea, muy probablemente ya no te vas a morir de eso. Simplemente que tus anticuerpos, si se bajaron, pues ya no vas a tener la capacidad de bloquear la infección, pero sí vas a tener la capacidad de atacarla al inicio, ¿sí? Entonces, los anticuerpos no son todo, ¿no? Es justamente el curso de inmunología. Vamos a ver que los anticuerpos son parte de la respuesta inmune, no son todo. Y esa es la confusión que existe. Entonces, en general se ha visto que por alguna razón las infecciones respiratorias virales no generan un nivel de anticuerpos de mucha larga duración por alguna razón. Sin embargo, pues, se dan cuenta, estamos protegidos contra sarampión, influenza, muchas infecciones virales por las vacunas que tenemos. Y seguramente, miren, por ejemplo, la vacuna contra influenza igual, en 60% de las personas bloquea totalmente la infección, no se infectan, y en el 40% se pueden reinfectar, pero ya no tienen la enfermedad grave. Por eso es importante vacunarse contra influenza, ¿sí? Influenza te puede dar síntomas muy similares a COVID. Y ahorita en esta época, que viene la época de influenza, pues es muy importante que estemos vacunados para no confundirnos con COVID, ¿sí? Y no saturar los hospitales. Pero sí, vamos a ver que las vacunas no solamente es producir anticuerpos, las vacunas producen un sistema inmune de protección que incluye linfocitos T y anticuerpos. Y vamos a ver que ambos son importantes en la protección. Ok, entonces, pues miren, aquí cuando la conquista de América, pues mucho de la conquista se debió a la guerra biológica, que fue que trajeron la viruela a los españoles. Traían gente infectada con viruela y sin querer mataron más de la mitad de la población indígena, más de la población de la mitad indígena por viruela. ¿Qué sucedió acá? Pues que los españoles y los europeos, los asiáticos, la gente ya tenía contacto con la viruela y muchos de ellos ya habían quedado inmunes, ¿sí? O sea, los españoles ya habían tenido siglos de contacto con la viruela, entonces mucha gente ya estaba inmune. Cuando llegan a América, la viruela no había sido introducida en ningún momento a América, ¿sí? Los indios americanos no habían tenido contacto con este virus. Y es exactamente lo que nos está pasando con coronavirus. Es un virus con el cual nunca habíamos tenido contacto.
Eso le pasó a los indígenas, no habían visto viruela, su sistema inmune no había visto viruela, entonces no tenía inmunidad contra viruela, y eso fue lo que los mató. Yo creo que más del 50% se murieron por viruela, y gran parte de la conquista pues, se debió a esto. En el sitio de Tenochtitlan, cuando estaban los españoles sitiando Tenochtitlan, pues la gente estaba muriendo de viruela en la ciudad, y aquí pues, está representado, ¿no? Cómo la gente moría por eso. Y esta es una representación de la vacuna de viruela contra la rabia de Luis Pasteur y contra viruela de Jenner, ¿no? Oiga, doctor, una pregunta. La viruela es como pariente también del virus de la varicela, ¿o es la misma enfermedad? No, no es diferente. Ah, son diferentes. No, la viruela es totalmente diferente. La viruela es un virus muy letal, y la varicela es un virus herpes. Ah, ok, Es un ok. virus herpes. Sí, es un virus es un virus que se integra a las células y se queda latente. O sea, por ejemplo, el virus herpes simplex es el que causa los fuegos en los labios y en la lengua. Y la varicela es un pariente del virus herpes simplex. Ah, ok, ok. Es otro tipo de virus, sí, no. También ya hay vacuna contra eso. La varicela es el virus herpes que cuando te da la infección, todos los virus herpes se quedan latentes en los ganglios neuronales. Nunca se van del organismo, quedan integrados al organismo. Entonces, por eso cada vez que tienes una baja de tu sistema inmune, por eso tienes fuegos, porque se reactiva el virus. Oh, está bien. Y la varicela es otro tipo de virus herpes que te infecta, se queda latente y que de adulto te puede dar virus herpes zóster, que es la varicela reactivada, que te ataca los nervios costales, que es muy doloroso, pero es porque el virus nunca se va. El virus, el de la viruela, ese infecta, te mata o te sobrevives y ya se va. ¿Sí? No es latente. Entonces, miren, es una historia bien interesante. Las primeras colonias a nivel mundial que aplicaron la vacuna contra la viruela fueron las colonias españolas, porque justamente los ingleses y muchos países le tenían miedo a vacunarse, por lo que dijimos anteriormente. Entonces el rey de España, por alguna razón, tuvo esta brillante idea que dijo, no, sí, voy a vacunar a todas las colonias, a España y a todas las colonias, porque se me baja la productividad, ¿no? Se muere la gente. Y fue el primero que en 1803, desde La Coruña, mandó una expedición para que vacunaran a todas las colonias. Y la manera de mantener al virus, ¿cómo creen que fue? Fue en niños de la calle que recogieron en La Coruña, que les inoculaban el virus de la viruela bovina en el brazo, como esta forma ámpula también. Entonces se le inoculaban, formaba ámpula, la recolectaban, inoculaban a otro niño y así se la llevaron hasta que llevaron a América. Y esa fue la semilla para vacunar a todas las posesiones españolas en América. Y de México partió la expedición para las Filipinas para vacunar sus posesiones en Oriente. Y el médico que estaba a cargo de esta expedición fue el doctor Balmis, que actualmente lleva su nombre en una calle de los doctores en la Ciudad de México. Cuando vayan a la calle Balmis, doctor Balmis, es el doctor que dirigió la expedición médica más importante de la historia, al vacunar básicamente a la mitad del mundo, porque pues, las colonias españolas estaban muy expandidas. Entonces es una historia interesante. De hecho, hay un libro de esto. Luego, si quieren, se los puedo pasar, lo tengo electrónico, sobre todo lo que sucedió en este viaje, justamente. Entonces, miren, en la respuesta inmune innata es una respuesta que se da inmediata, y esa la traemos desde los primeros organismos vivos que hay.
o sea, se mantuvieron a través de la evolución, pero en general podemos, a ver, déjenme acá regresarlo. A ver. Podemos, disectarlo de la siguiente manera. O sea, básicamente la respuesta inmunitaria se compone de varias barreras, entre ellas la barrera anatómica, por ejemplo, la piel, las mucosas. Desde ahí empieza nuestra defensa. Por ejemplo, en la piel, el pH ácido de la piel retrasa el crecimiento de los microbios. Entonces se dan cuenta, sobre todo los médicos, ¿no? Que utilizan, o las enfermeras que utilizan muchísimo alcohol en su práctica, que se esterilizan las manos con alcohol, pues puede hacer que el ambiente, que se maten los microbios que tenemos comensales en la piel, y esos microbios entonces dejan de funcionar y nos puede dar una dermatitis. Está causada porque matamos los microbios propios. Nosotros tenemos en la piel tanto bacterias como hongos, como ácaros, ¿sí? Los ácaros de la piel que viven en los folículos pilosos de la piel y se reproducen ahí. Y de hecho, las heces de los ácaros que viven en la piel son un alergeno muy fuerte. Pero toda esa fauna y flora que tenemos en la piel es una fauna y flora protectora, que si se rompe el equilibrio, permite la entrada de patógenos. Y lo mismo sucede en las mucosas. Las mucosas, por ejemplo, la flora intestinal compite contra los sitios de anclaje y los nutrientes contra los patógenos. En la mucosa también tenemos algo que llamamos moco, que es fundamental en la protección, porque es el que atrapa a los microorganismos. Este moco trae proteasas que mata a los microorganismos y los expulsa. Entonces, nunca desdeñen un moco, porque el moco es fundamental en nuestra protección. Si lo pueden ver, por ejemplo, en la gripa, o sea, empezamos a moquear y a sacar mucho moco porque el organismo está produciendo ese moco para matar a los patógenos y sacarlos del organismo, atraparlos. O sea, es una medida muy, muy importante. Fíjense, en las barreras fisiológicas pues tenemos la temperatura. La temperatura es producida por el sistema inmune, ¿sí? El sistema inmune es el que genera la temperatura. Vamos a ver en el curso cómo. El sistema inmune secreta, las células del sistema inmune secretan muchos factores que llamamos citocinas, y algunos de ellos, por ejemplo, la interleucina 1, el tumor necrosante tumoral, alfa, interleucina 6, cuando son secretadas al torrente sanguíneo llegan al hipotálamo del cerebro y regulan la temperatura, dando señal al cerebro de que tenemos frío, y entonces aumenta la temperatura corporal, y eso está hecho para que los microorganismos bajen su ritmo de replicación. Entonces, al aumentar la temperatura estamos afectando la replicación de los microorganismos. Obviamente nos sentimos mal, pero una de las funciones del sistema inmune es que te sientas mal. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que ya no estés activo, que te quedes en cama y toda la energía se vaya a la respuesta inmune. Entonces, por eso la sensación de fiebre y que te sientes mal, cuerpo cortado, es una respuesta inmune y te está indicando que algo está mal y necesitas reposar para combatir la enfermedad. Entonces, vamos a ver que en el caso, vamos a regresar mucho a coronavirus por esto, porque la patología del coronavirus en enfermos graves pulmonares, pues se debe básicamente a una respuesta inmune exacerbada, en el que ya se pasó de los límites, ya no estamos controlando esa respuesta. Entonces, por ejemplo, también una temperatura que llega a 40 grados, pues ya es peligrosa, ya está contra nosotros esa respuesta inmune, entonces hay que combatirla, bajando la temperatura. Pero básicamente la temperatura es una defensa que tenemos contra las infecciones. El pH bajo del estómago, pues evita que fácilmente los patógenos entren por ahí. O sea,
Aunque tenemos infecciones intestinales, tendríamos 1000 veces más si no tuvieras una acidez estomacal, porque es una barrera para los patógenos. Y tenemos mediadores químicos en el organismo que diversas células producen, como la lisozima, los interferones, que son las sustancias que produce el sistema inmune contra los virus. Tenemos algo que llamamos sistema de complemento que destruye a los patógenos, haciendo hoyos en la membrana, que vamos a ver la próxima clase. Y obviamente las barreras celulares, por ejemplo, las células fagocíticas, que no solamente son los macrófagos, sino también son monocitos, neutrófilos, y otras células muy importantes que vamos a ver más adelante, que son células dendríticas, que son parientes de los macrófagos, que son fundamentales en la respuesta inmunadaptativa. Y vamos a ver más adelante cómo estas células se activan, porque tienen receptores específicos contra los diferentes patógenos, que son receptores tipo TOL. Las barreras inflamatorias, la inflamación per se es una respuesta inmunológica protectora en infección y daño tisular, y genera la extravasación de fluido vascular que contiene proteínas de suero con anticuerpos, complemento, sistema de complemento y actividades bacterianas, y promueve la entrada de células fagocíticas para reparar el sitio afectado. Entonces, voy a adelantar un poco. Es un ejemplo de inflamación, o sea, cuando por ejemplo una espina de una planta nos penetra la piel, pues va a haber varias cosas. Va a haber daño tisular por la espina, que va a generar que salgan factores quimiotácticos, y daño pues, por la bacteria que empieza a crecer. Todo esto va a generar una inflamación, o sea, la transvasación de fluido por parte de los capilares y de células que van a atacar a las bacterias y van a reparar el tejido. Esa inflamación pues conlleva el aumento en volumen, conlleva dolor, conlleva enrojecimiento y calor. Y es una manera de protegernos. Entonces la inflamación es un mecanismo protector del sistema inmune. Pero si vemos que si tenemos esta inflamación, por ejemplo, en COVID a nivel pulmonar, una inflamación exacerbada, pues entonces va a empezar a comprometer la función pulmonar, y ese es el problema con el, en realidad, ¿sí? El problema con los enfermos graves es que el sistema inmune genera una inflamación protectora, pero que en algunos casos, como no se puede controlar la infección, sigue habiendo inflamación y más inflamación, y entonces se rompe el equilibrio y entonces el sistema inmune ya nos está matando, ¿sí? Entonces, una inflamación pulmonar no controlada pues nos va a generar problemas respiratorios. Entonces, justamente ahorita lo que están haciendo, que se está recomendando, es que los pacientes graves con COVID, que estén con respirador, tengan tratamiento con corticosteroides que reduzcan la inflamación, a pesar de que estos podrían provocar que se replique más el virus. Pero en este momento de los pacientes ya terminales con COVID, ya no importa, porque el virus ya se replicó lo que estuvo que replicar. En ese momento podemos meter corticosteroides para evitar el daño tisular provocado por el sistema inmune. Entonces, aquí hay una historia interesante. Mucha de la investigación que da los avances tecnológicos y científicos es investigación básica que se hace en el laboratorio. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una investigación que se hizo en moscas de la fruta, que se llaman drosófilas. Estas moscas se usan para estudios de genética porque se reproducen muy rápidamente y pueden meterle mutaciones en los genes para ver diferentes funciones de esos genes en el desarrollo. Pero en algunos de esos experimentos por los años 80 se encontró que algunas moscas que tenían un defecto genético empezaban a morir por infección por hongos. Y aquí lo que estamos viendo, esos pelitos que se ven, son las hifas de los hongos, o sea, la estructura de los hongos. Esta mosca murió por una infección por hongos porque tenía un defecto genético en un gen que era fundamental para producir un péptido fungicida que se llama drosomicina. Y eso fue descubierto por casualidad. Esto abrió las puertas del estudio de la respuesta inmunológica moderna, porque de ahí demostraron que los invertebrados, o sea, todos los animales inferiores, invertebrados, esponjas,
tenían un sistema inmune innato muy efectivo, que cuando este no funcionaba se podían morir por infecciones bacterianas, de hongos o de inclusive virales. O sea, estos insectos se mueren por infecciones virales, se mueren por bacterias, pero tienen un sistema inmune innato muy efectivo. Entonces, en estos moscos se encontraron que había unos receptores que se llaman, vamos a verlos en detenimiento, que se llaman receptores tipo TOL, que son los que censan a los patógenos. Entonces, las cucarachas, los alacranes, todos los alimañas que vean a su alrededor, tienen un sistema inmune innato muy efectivo. De hecho, tan efectivo que han sido, por ejemplo, las cucarachas y las moscas, sumamente exitosas evolutivamente hablando. Ese sistema inmune innato lo heredamos nosotros también los invertebrados. Tenemos un sistema inmune innato muy parecido al de las moscas o al de los insectos. En general, lo que no tienen estos organismos es el sistema inmune adaptativo, o sea, la memoria inmunológica. Eso no lo desarrollaron hasta los primeros vertebrados. Y dentro de las células, vamos a ver con detenimiento muchas células, pero ahorita podemos mencionar la dendrítica, que tiene forma de dendrítica, por eso se llama dendrítica, y que juega un papel, es fagocítica, pero juega un papel importante en la inducción de células T. Luego lo vemos. El fagocito puede ser un macrófago, que es el encargado, que es el que descubrió Mechnikov, que es el encargado de destruir a los patógenos directamente. Aquí ven una microfotografía en la cual ven el tamaño de un macrófago. El macrófago se deriva, como vamos a ver posteriormente, de los monocitos de sangre. Los monocitos entran al tejido y se convierten en macrófagos. Cuando el macrófago es activado por un patógeno, se activa, se hace muy grande y empieza a desarrollar estas bolsas que se llaman fagosomas, que destruyen a cualquier patógeno que se encuentren. Todos los macrófagos son unos células sumamente agresivas y asesinas para los invasores, ¿sí? Que son los fagocitos justamente que encontró Mechnikov. Aquí viene lo de la inflamación que habíamos hablado. Y ahora en la respuesta inmunadaptativa, a grandes rasgos, esta respuesta, como dijimos, surge a partir de los primeros vertebrados. O sea, los insectos no tienen, o los organismos inferiores no tienen células B ni células T. Y la respuesta adaptativa se da por estas dos células, linfocito B y linfocito T. Y el linfocito T se divide básicamente en dos tipos. El citotóxico, que mata células infectadas, a patógenos intracelulares, y el cooperador, que ayuda auxilia a que las células B y células T citotóxicas proliferen y maduren. Entonces, eso lo vamos a ver en el curso. Aquí vamos a ver nada más una embarrada. Entonces, los linfocitos B, que se descubrieron por los años 50, se descubrieron en las gallinas, en un órgano linfoide que se llama bursa de Fabricio. Y por eso tienen el nombre de linfocito B, por lo de bursa. O sea, en italiano es la bolsa de Fabricio, ¿no? Y se descubrió en los años 50 que estos linfocitos B son los que secretaban los anticuerpos que están en suero y que son los que reconocen directamente al antígeno. O sea, un anticuerpo reconoce directamente al antígeno y es producido por los linfocitos B, ¿sí? Y los linfocitos T, los citotóxicos, destruyen células infectadas con patógenos intracelulares o tumorales y secretan factores como son citocinas. Y aquí viene algo que a la ahorita no van a entender, pero que va a ser fundamental en el curso. El linfocito T en general tiene receptores contra antígeno, igual que el linfocito B, pero el receptor del linfocito B reconoce el antígeno directamente. En cambio, el citotóxico y el cooperador no reconocen a los antígenos de manera directa, sino que requieren, es un poco complicado esto, requieren que el patógeno sea internalizado en una célula llamada presentadora de antígeno, que puede ser una célula dendrítica. Se internaliza este patógeno y hay enzimas que rompen las proteínas del patógeno y generan péptidos pequeños. En el caso del citotóxico se generan péptidos de entre 8, 9, 10 aminoácidos muy pequeños que provienen de las proteínas del patógeno. Y estos péptidos se pegan a moléculas del MHC del tipo 1 dentro de la célula
y salen a la superficie de la célula como un complejo de MHC clase 1 péptido, y el receptor de la célula T lo reconoce, en el caso de citotóxico lo reconoce y se activa. Entonces, eso se llama procesamiento y presentación de antígenos a células T. Entonces, lo que tienen que ahorita recordar es que el citotóxico, el receptor del citotóxico reconoce péptidos de 8 o 9 aminoácidos, 10 aminoácidos, en contexto de la molécula del MHC clase 1, o sea, del antígeno de histocopatía clase 1, y hay una molécula que tiene una superficie que lo define como citotóxica que se llama CD8. Entonces, todas las células TCD8 son células T citotóxicas. Estas son las células que les digo que estarían protegiéndonos contra una invasión secundaria de coronavirus en ausencia de anticuerpos efectivos en ese momento, porque las células T también generan memoria inmunológica. Y estas células citotóxicas son importantes, pues, combatiendo las infecciones. Y en el caso de cooperadores, estos linfocitos, cooperadores o TH, helper del inglés, lo que hacen predominantemente es producir un montón de factores que se llaman citocinas que ayudan a las células B y a las células T citotóxicas a proliferar, a producir y a hacer su función. Y vamos a ver en el curso que hay diferentes tipos de células T cooperadoras. Aquí nada más mencionamos la TH1, que es una célula que produce citocinas proinflamatorias, y la TH2, que ayudan a la respuesta de anticuerpos sobre todo y en la respuesta alérgica. Y también reconocen péptidos, pero en este caso reconocen péptidos de entre 14 y 25 aminoácidos, mucho más largos, ¿sí? De proteínas que vienen de por fuera y que son presentadas en el contexto de las moléculas del MHC, pero tipo clase 2. Y la molécula de superficie que las define es la molécula CD4. Vamos a ver a lo largo del curso que CD es el nombre que se le da a muchas moléculas inmunológicas, CD4, y hay como 300, ¿sí? Vamos a ver algunas de ellas, pero si ustedes hablan de un linfocito T, CD8, estamos hablando del citotóxico. Si hablan del linfocito CD4, CD4, estamos hablando del cooperador, ¿sí? En términos generales. Y aquí miren, la respuesta inmune adaptativa tiene varias características, entre ellas la especificidad antigénica, o sea que es muy específica. La diversidad, ¿a qué nos referimos con diversidad? Cuando veamos este capítulo vamos a ver que los receptores de la respuesta inmune innata son pocos y reconocen aproximadamente como 1000 variaciones de antígenos, o sea, 1000 diferentes antígenos. En cambio, la diversidad en la respuesta inmune adaptativa, Doctor, tanto en célula B como en célula T, su receptor reconoce hasta 1 por 10 a la 11 diferentes antígenos. disculpe, doctor. Aquí es donde Sí. entran los PAPs y los DAPs. ¿En la Los, diversidad? en la diversidad, no. Sí, pues sí, pero de la innata. Ah, no, hablaba de la adaptativa. De la adaptativa, no. Los PAMs y DAMs son de la respuesta inmune innata. Ah, ok. Ahí me había confundido. Entonces, ¿Sí? esos pertenecen a la innata. A la innata. Esos Ok. PAMs son las estructuras antigénicas que reconocen los receptores de la respuesta innata. Ok, gracias. Y la respuesta innata reconoce un promedio de 1000 diferentes tipos de antígeno. En cambio, la respuesta inmune adaptativa reconoce 1 por 10 a la 11 posibles diferentes antígenos. ¿Qué quiere decir? Que puede reconocer algo así como 100,000 millones de diferentes antígenos. ¿Sale? En pocas palabras, puede reconocer cualquier antígeno que esté en la naturaleza. A lo mejor tiene más capacidad de reconocimiento que antígenos que hay en la naturaleza. Es increíble. Y nacemos todos con esa capacidad. Nuestras células B y células T tienen receptores capaces de reconocer toda esa cantidad de antígenos. Por eso la diversidad de la respuesta inmune adaptativa es sumamente mucho mayor que la respuesta inmune innata. Entonces aquí viene la pregunta de por qué
si tenemos esa diversidad y capacidad de reconocer tantos antígenos, estamos siendo atacados por un virus y nos está matando. Bueno, es la misma respuesta que le pasó a los aztecas. Tenemos esa capacidad de reconocimiento, pero si no tenemos previa memoria inmunológica, no vamos, o sea, el virus nos va a atacar y va a ser una batalla entre el virus y nosotros, entre el virus y el sistema inmune. O sea, el sistema inmune lo va a reconocer, pero si el virus es muy patogénico, pues nos va a ganar y nos va a matar. Pues se dan cuenta, en el caso de coronavirus, el 80% de las personas no tiene síntomas graves. O sea, en general, el coronavirus, o sea, en general, el sistema inmune del ser humano está controlando bastante bien el coronavirus. O sea, el 80% de nuestra gente, de la población, no acaba en hospital. O sea, el sistema inmune lo combate. Estamos hablando de que son 20% que acaba siendo grave, pero como está infectando a una gran parte de la población, pues es muchísima gente grave. ¿Sí me entienden? Pero nuestro sistema inmune está funcionando. O sea, esa diversidad de reconocimiento le permitió reconocer a un coronavirus que nunca había visto en su vida. ¿Por qué? Porque este coronavirus saltó posiblemente de los pangolines, que son así como armadillos, en China, o de los murciélagos. Y nunca habíamos visto este virus en la población. Pero esa diversidad de reconocimiento nos permitió reconocerlo y combatirlo. Y de hecho, en la mayoría de los casos ganamos, ¿sí? A pesar de que es un virus nuevo. Pero la clave está en la memoria inmunológica. La memoria inmunológica que generamos, eventualmente, si no generamos una vacuna y esta infección se continúa por años, pues va a llegar un momento en que la mayoría de la población va a estar inmune, que se llama inmunidad de rebaño, en el que el sistema inmune de la población alcanza un 60% de gente protegida y ya el virus casi no se propaga en esa situación. Pero eso lo podemos acortar metiendo una vacuna para que más del 60% quede protegida y entonces el virus, yo les aseguro que este virus en 2 años va a ser un virus menor, ¿sí? Que va a estar, si no casi extinguido, como el de viruela, por la cantidad de vacunas que le vamos a meter al sistema, ¿sí? O sea, finalmente, el poder que tenemos de manipular el sistema inmune nos da la ventaja sobre el patógeno, a menos que el patógeno mute y entonces no veamos, no reconozca, que esa mutación sea tan grande que otra vez nos agarre como sin memoria previa para esa mutación, entonces empezaría otra pandemia. Pero como ya tenemos toda la tecnología de vacunación contra este virus, ya lo controlaríamos más fácil. Entonces, finalmente, el cerebro humano está combatiendo a estas infecciones, ¿no? Al final de cuentas, el cerebro es el que está ideando estas vacunas, está manipulando la respuesta inmune. Entonces, una de las grandes avances de la medicina fue la vacuna y justamente el descubrimiento de que hay una memoria inmunológica. Eso es fundamental en nuestro desarrollo. Imagínense el mundo sin vacunas. No alcanzaríamos el desarrollo que hemos tenido en la actualidad. Ustedes no hubieran nacido por pronto, ¿no? O no hubiéramos nacido. Bueno, entonces, y esto es dado por la respuesta inmunadaptativa. No quiere decir que la respuesta inmunadaptativa funcione sola. Va a requerir de la innata porque la innata le va a proveer muchos factores. Pero para verlo de manera independiente, así es lo que necesitamos ver. Y la otra es la discriminación entre lo propio y lo no propio. Es fundamental, ya habíamos dicho algo en la clase anterior. Para que el sistema inmune funcione efectivamente, necesita saber lo que es propio para poder atacar a lo extraño. Es una paradoja muy interesante. Pero también la respuesta inmunata tiene esa capacidad, porque si no tendríamos inflamación y activación de macrófagos todo el tiempo. Cuando tenemos ese problema, tenemos enfermedades de autoinmunidad, que ya es un problema patológico. Entonces, el sistema inmune innato y el adaptativo también tienen la capacidad de discriminar entre lo propio y no lo propio para poder atacar a lo extraño. Entonces, podemos decir que ya esto se los presentaba hace tiempo en la clase, como una característica, 4 características especiales de la respuesta inmune adaptativa. Ahorita sabemos actualmente que la especificidad antigénica, o sea,
La capacidad de reconocer un antígeno en particular, pues es característica de las dos, tanto de la innata como la adaptativa. Nada más que la especificidad antigénica de la adaptativa es mucho más fina. La diversidad claramente es mucho mayor en adaptativa, por muchos órdenes de magnitud, y la memoria inmunológica. Esto sí es una característica de la adaptativa que no tiene la memoria, la innata. Hay investigadores que dicen que la innata tiene memoria, pero esa memoria no es la que estamos hablando. Esta memoria es de largo plazo, dura años. Y la discriminación entre lo propio y no propio, pues ya es parte también de la innata, porque si no, nos estaría atacando. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué en los vertebrados surge sobre la innata, surge un sistema inmune que llamamos adaptativo, en el cual surgen las células B, surgen las células T? ¿Por qué en los vertebrados habría surgido alguna idea? Yo creo que tiene que ver con la evolución, ¿no? Ajá, ¿en qué sentido? Bueno, yo había entendido que los linfocitos T, me parece, son originados en la médula ósea y pues los de la médula yo entiendo que es una característica de los vertebrados, ¿no? Tener Médula ósea, sí. Ajá. Pero ¿cuál sería la razón por la cual surgió? Acuérdense, yo soy biólogo y me gusta mucho esto de la evolución. ¿Por qué los insectos no tienen estas células o no tienen esta memoria? Pues creo que más que nada fue por las características a las que se vieron expuestos, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo han ido identificando una gran diversidad de patógenos, por lo cual el mismo cuerpo desarrolló una manera para poder combatirlos. Pues sí, en parte, pero como nosotros nos enfrentamos a muchísimos patógenos, ¿eh? No es que los insectos, o sea, lo que pasa es que ustedes no han visto diarrea en insectos, ¿no? O dolor de cabeza en insectos, ¿no? Pero obviamente que los insectos son presa de los patógenos al igual que nosotros. Entonces, una de las posibilidades, muy plausible, pues es la longevidad. Nosotros, los vertebrados, empezaron a vivir más tiempo, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, los insectos no viven tanto tiempo. Hay unos que sí viven más, pero normalmente viven pues, meses, ¿no? A lo más. Algunos viven semanas. Entonces, una respuesta inmune innata es suficiente para el tiempo que viven. Pero si empiezas a vivir 10 años, 20 años, y estás en constante contacto con esos patógenos, la respuesta inmune innata no te va a dar memoria y vas a estar siempre supeditado a la infección. Cada vez que entra un patógeno, pues la respuesta inmune innata va a responder y pues si gana, gana, si no te mueres. Pero después de ciertos años, pues, te convendría mejor tener una memoria, ¿no? Contra ese patógeno. Entonces, justamente aumentar la longevidad en los vertebrados posiblemente generó una estrategia inmunológica en la cual hubiera memoria inmunológica, para que tú pudieras vivir más años. Y fíjense cómo son las cosas. En el origen humano, nosotros surgimos hace como 100 millones de años, ¿no? No, perdón, 100,000 años. Y la especie humana surgió hace 1 millón de años. O sea, la especie humana desde los primeros humanos, ¿no? Pero el Homo sapiens tiene 100,000 años de vida. Y cuando surgió el Homo sapiens, pues la esperanza de vida era como de 30 años. 35 años en edad media o algo así. Y ahorita, ¿cuál es la esperanza de vida? 80 años en México. El sistema inmune, entonces, ¿por qué empezamos a tener cáncer después de los 60 años? ¿Por qué empezamos a tener neumonías? Porque el sistema inmune está diseñado para un cierto tiempo de vida, entre 40 a 50 años.
y a partir de ahí se empieza a deteriorar. Y por eso surge mucho el cáncer en gente mayor. El sistema inmune empieza a bajar. Entonces, uno de los problemas con la vejez, aparte de que se nos envejecen los órganos, es que envejece el sistema inmune y se va para abajo. Pero durante tanto tiempo nos mantuvo vivos con una memoria inmunológica, porque las vacunas explotaron esa particularidad. ¿Sí? Entonces, básicamente la memoria inmunológica y el surgimiento de las células T y B que se ven en los vertebrados puede deberse a la longevidad para poder vivir más tiempo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, Doc. Doctor. Sí, doc. Sí, doctor. Entonces, una pregunta, doctor. Entonces, ¿esa memoria que ya tuvimos se pierde o se debilita porque dice que el sistema inmune envejece? Entonces, la memoria que teníamos, o más bien dicho, tenemos todavía, ¿se pierde o por qué pasa eso? Sí, puede ser, o sea, no está muy, porque las células de memoria que se generan son células de memoria, o sea, es como un ente diferente. O sea, de las células vírgenes que reconocen antígeno, se forman células de memoria y esas quedan viviendo por mucho tiempo. Entonces, empiezan a bajar esas células de memoria y por eso muchos adultos necesitan reinocularse con varias vacunas. Pero también las células vírgenes ya no se generan tanto. Entonces ya no tenemos tantas células como teníamos de jóvenes para responder para antígenos. ¿Sí? Entonces sí, puede ser que la memoria, en muchos casos, contra algunos de las vacunas que ya tenemos, necesiten reforzarse cuando estamos grandes. Ok, Doc, gracias, doctor. ¿Sí? Doc, Sí. y por ejemplo, la vacuna del tétanos que nada más dura 10 años, entonces nada más la memoria dura 10 años o qué Sí, pasa después de esos 10 años. sí, lo que pasa es que, mira, ya cuando veamos vacunas, vamos a ver que pues, depende de la vacuna. Por ejemplo, el caso de la viruela, la vacuna era un virus vivo de una vaca. Eso inclusive hasta nos da un poco de cuando te inoculas viruela vacunal, aparte de la inflamación del brazo, te da fiebre. Eso está generando una respuesta inmune muy potente, porque está simulando la infección real. Esa es la mejor vacuna sin que te mate. Por eso la vacuna contra viruela es de toda la vida. Es la mejor vacuna que existe, es una inoculación para toda la vida. En cambio, la vacuna contra tétanos es la proteína, la toxina purificada, puesta con algo que se llama adyuvante. Las vacunas usan adyuvantes. ¿Qué quiere decir? Son sustancias que estimulan la respuesta inmune innata para tratar de simular la infección. O sea, te meten la proteína, pero esta proteína no es el patógeno. Entonces, la generación de respuesta inmune contra esta proteína no va a ser tan efectiva como si te metieran el patógeno. Entonces, para simular al patógeno le meten sustancias que estimulan, vamos a ver, que se llaman PAMPs, que son componentes del patógeno que estimulan la respuesta inmunitaria. Entonces, es lo que te produce un poco de fiebre. Entonces, dependiendo de la vacuna, es la cantidad de memoria que vas a tener. Entonces, por eso hay vacunas que te requieren 1, 2, 3 o 4 inoculaciones a lo largo de tu vida. ¿Sí? Va a depender de la vacuna. Ah, ok, gracias. En cambio, cuando tienes una infección natural, pues sí vas a tener básicamente protección a lo largo de toda tu vida, pues porque esa infección te dio la respuesta más potente que podrías tener. Pero el problema de esa infección natural es que te puede matar, ¿no? Entonces, cuando dicen, no, pues es que prefiero que a mi hijo le dé la infección natural, sí, pues si te da poliomielitis se puede quedar paralítico. Y sí va a tener memoria inmunológica para toda la vida, pues ya tiene parálisis, ¿no? Ese es lo que es el balance que estamos jugando con las vacunas. Por ejemplo, ahorita contra coronavirus están proponiendo que sean 2 inoculaciones, ¿sí? Y seguramente vamos a estarnos vacunando por eso de los anticuerpos que se están bajando, pues, y la gente quiere tener anticuerpos, vamos a estarnos vacunando cada año. Es lo que yo pienso. Sí, pero va a depender de la vacuna que te estén metiendo. Entonces, nada más, como un breviario cultural, si se ponen a ver la evolución del hombre, vamos a ver que va a haber varias especies que convivieron al mismo tiempo, como fue el Neandertal, que estaba en Europa,
y el devociano que estaba en Asia Menor. Cuando salió el Homo sapiens de África, todos salimos de África, todos somos negros, o salimos o sea, todos los humanos surgieron de África, por lo tanto, todos venimos de los negros, es el origen del ser humano. Se mezclaron, se llegaron a mezclar con los neandertal y con los devocianos a tal grado de que nosotros tenemos en la población humana del Homo sapiens 20% del genoma de neandertal. O sea, no quiere decir que yo tenga 20% de neandertal, tengo 2%, pero todo el genoma del neandertal en toda la población humana, existe 20% del genoma del neandertal en la población humana, y lo mismo para el devociano. Y el ser humano, el Homo sapiens, los extinguió. Pero a lo que voy es lo siguiente: muchos de los genes que adquirimos del neandertal, por lo menos, son genes que nos protegían contra infecciones. Porque el neandertal ya estaba muy adaptado en Europa al frío, cuando llegó el Homo sapiens. Entonces, hubo mezcla genética. Encontraron el neandertal era más chaparro, más resistente al frío, y algunos de los genes, ¿no?, que nos pasaron fueron para resistencia al frío y respuesta inmune. Luego vamos a ver esos genes de respuesta inmune. Que en las condiciones actuales, pues pueden ser contraproducentes porque nos generan obesidad. O sea, los genes que nos heredaron contra el frío, pues ya ahorita no nos sirven. Por ejemplo, los que vivimos acá, ¿no?, en México, puede generar mucha obesidad porque son genes que eficientizan el metabolismo. Pero en fin, la cuestión es la siguiente: que mucho de la sobrevivencia del Homo sapiens fue gracias a los genes que obtuvo por cruzamiento con el neandertal y el devociano, que son genes de la respuesta inmune. Y de hecho, el 15% del genoma humano, que aproximadamente son 35,000 genes, el 15% tienen que ver con respuesta inmune. Esto lo que nos indica en evolución es que la respuesta inmune ha sido fundamental, nuestro sistema inmune ha sido fundamental para la sobrevivencia de la especie, ¿sí? Y lo estamos viendo ahorita con la pandemia, ¿no? Si no tuviéramos ese sistema inmune, pues se moriría el 100% de las gentes. Bueno, entonces miren, aquí vamos a filosofar un poco de lo que estaban viendo los investigadores que estaban estudiando la respuesta inmune a principios del siglo pasado. Experimentos muy sencillos. O sea, tú agarran un conejo, un cobayo, y dicen, bueno, vamos a ver, o sea, pues cómo se da esta respuesta inmune. Meten un antígeno, vamos a llamarlo antígeno A, y lo que ven es que se genera una respuesta de anticuerpos en suero contra el antígeno A, aproximadamente con un pico a los 15 días. ¿Sí? Y este pico empieza a bajar. Y más o menos al día 30, día 40, ya no ven muchos anticuerpos en suero. Y entonces al día 40 agarran y le vuelven a inocular el mismo antígeno A. ¿Y qué ven? Pues aquí vemos varias cosas. Primero, que la respuesta es más rápida. O sea, en vez de tardar 7, 8 días para empezar a responder, tenemos una respuesta entre 2 y 3 días. ¿Sí? La respuesta es mucho más potente que la primera, y más sostenida. Ok, entonces lo que estamos viendo con pacientes con COVID infectados la primera vez es esto. No, nada más que aquí ponen en días, pero si lo ponemos en meses, pues vamos a ver 6 meses. Si nos reinfectamos con COVID, pues no nos va a dar la enfermedad, y aparte vamos a tener una respuesta más potente de anticuerpo que sí nos va a proteger ya por muchos años. Sí, es lo que va a suceder. Entonces, esto lo vamos a simular con una vacuna. Vamos a meter una vacuna que nos va a dar estos anticuerpos, donde necesitamos la segunda inoculación para que nos dé esta respuesta. Entonces, aquí viene el concepto de respuesta primaria y respuesta secundaria. Y eso es lo que desembocó posteriormente a el concepto de memoria inmunológica. ¿Por qué está reaccionando de esta manera por la segunda vez? Pues porque tenemos células de memoria que ya reconocen de inmediato al patógeno. Son células de memoria que generamos con la primera inoculación. Esa fue la explicación. Entonces aquí tenemos una respuesta de memoria con células de memoria preformadas
después de la primera inoculación. Y al grado de que si este mismo conejo que fue inoculado con el antígeno A, lo reinoculamos el día 40 con el antígeno B, que es diferente, la respuesta que vamos a tener va a ser primaria contra el antígeno B. O sea, es sumamente específica esta respuesta. Tenemos memoria contra el A, pero no contra el B. Contra el B necesitamos generar esa memoria. Entonces, es justamente el fundamento de las vacunas. Tú generas una respuesta primaria, que a lo mejor no es muy fuerte, pero te genera células de memoria que al momento de meter otra vez el antígeno ya están listas para ese antígeno y ¡pum! Te da esta respuesta potente y te genera una memoria de muchos años, en la mayoría de los casos. ¿Sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, ya el linfocito B, que vamos a ver en detalle en un capítulo. Van a soñar con el linfocito B en el curso. Tenemos un linfocito B que llamamos virgen, así se llama. En inglés lo llaman naive. Es una palabra finlandesa, creo. Naive significa virgen. Significa que es un linfocito B que está en circulación. En verde está su receptor contra el antígeno. Y que cuando reconoce antígeno, el antígeno de su receptor, que reconoce el receptor, empieza a proliferar este linfocito y empieza a madurar. Y cuando madura, ¿qué sucede? Se produce una célula llamada célula plasmática, y esta célula es la que produce los anticuerpos. Esta célula plasmática se queda por mucho tiempo en los órganos linfoides, en la médula ósea, produciendo anticuerpos. ¿Sí? Y entonces, la célula productora de anticuerpos en realidad es un derivado de la célula B que se llama célula plasmática. O sea, la célula B se transforma en una célula plasmática. Entonces, aquí vamos a ver en el curso, vamos a ver más en detalle los postulados de la hipótesis de la selección clonal. Esto ya está más avanzado. ¿Qué quiere decir? Básicamente, ¿por qué tenemos la memoria inmunológica? ¿Por qué tenemos la respuesta adaptativa como la tenemos? Y vamos a resumirlo en lo siguiente. O sea, esta hipótesis de la selección clonal la postuló McFarland Burnett, un australiano, por los años 50, sin saber todavía lo que sabemos ahorita de los receptores, de la recombinación. No sabíamos nada más que el tipo de experimentos que les presenté. Y de ahí él postuló esta selección clonal. Y hasta la fecha se sigue demostrando que esta hipótesis es totalmente, la mayoría de las veces, cierta. A este cuate le dieron el premio Nobel por esta hipótesis, porque fue pura filosofía. Entonces lo que él propuso fue que cada linfocito, sea B o T, tiene un solo tipo de receptor con una especificidad única. O sea, cada linfocito T o B va a tener un receptor que va a reconocer un tipo de antígeno. O sea, no va a tener dos receptores que reconozcan dos antígenos, ¿no? Va a ser un tipo de receptor que reconozca un antígeno. Una célula B, un antígeno, ¿sí? La interacción entre el antígeno y su receptor de la célula B o T tiene que ser con alta afinidad para que realmente se conduzca a una activación del linfocito. O sea, va a haber interacciones de baja afinidad que esas no van a ser importantes para el sistema inmune. Tiene que ser de alta afinidad. Las células efectoras diferenciadas, derivadas de los linfocitos activados, tienen receptores con una especificidad idéntica. ¿Qué quiere decir? Una vez que se active el linfocito B o T, esa célula, con ese receptor, con ese antígeno, va a dar lugar a clonas idénticas. Por eso se llama la hipótesis de la selección clonal. Esas clonas idénticas van a ser células efectoras, o sea, células que produzcan anticuerpo o células que maten células infectadas, o van a ser células de memoria. Y esas células de memoria van a ser clonas de la original. Pero en vez de haber una, va a haber miles. Y por eso va a haber una respuesta tan rápida en la respuesta secundaria. Y los linfocitos que tengan receptores para moléculas propias serán eliminados del repertorio que salga a circulación. Por eso casi no tenemos autoinmunidades, solamente pocas personas. La mayoría de los linfocitos que salen a circulación tienen receptores que no reconocen con alta afinidad lo propio. ¿Sí? De otra manera, todos tendríamos autoinmunidad. Pero hay errores y algunas personas tienen autoinmunidad por eso. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a entender un poco más esto. Entonces, fíjense.
Ustedes tienen una célula virgen, que puede ser célula B o T, una sola célula, y cuando encuentra su antígeno apropiado con alta afinidad, pues va a dar lugar a la célula activada que va a generar los anticuerpos, que es, en el caso de célula B, es la célula efectora, la generadora de anticuerpos. Y por otro lado va a dar lugar, miren aquí, ya a 6, es un ejemplo, a 6 células de memoria. Estas células de memoria se quedan dormidas, latentes, ¿sí? En fase G0. No sabemos bien a bien las características de las células de memoria, es un tema de muy amplio estudio actualmente en inmunología, porque saber exactamente cómo generar las memorias, pues va a mejorar mucho las vacunas. Pero sabemos que por un lado, algunas células se van a células efectoras y otras se van a memoria. Y estas son clonas de esta célula. Cuando metemos la segunda exposición, pues tenemos las células de memoria listas, generan muchísimas células efectoras y generan más células de memoria. Entonces, cada vez que inoculemos se va ampliando el pool de memoria hasta que tengamos un nivel de memoria máximo en el cual ya vamos a reconocer este patógeno al 100%. Y aparte vamos a tener células plasmáticas productoras de anticuerpo que van a vivir mucho tiempo secretando este anticuerpo, ¿sí? Y eso es la generación de la memoria. Y eso no pasa con las células T. Entonces, empezando con una célula, acabamos con miles de células idénticas a la primera, clonas de la primera, con el mismo receptor, ¿sí? Bueno, con variaciones de receptor que vamos a ver después, pero básicamente es la idea, con el mismo receptor. Entonces ya no es una sola célula contra ese antígeno. Ahora el patógeno se va a encontrar con miles de células contra ese antígeno. Y por eso la respuesta tan rápida y tan potente. O sea, aquí tenemos un ejemplo de células B, vamos a poner célula B1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, que tienen receptores para diferentes antígenos. Entonces, entra el virus de coronavirus, vamos a ponerle. ¿Qué va a suceder? Es muy importante. Al azar, el coronavirus, básicamente, o el antígeno, se va a enlazar al azar al receptor que tenga mayor afinidad a sus antígenos. Va a ser al azar. Y por ejemplo, aquí ponen el ejemplo de la clona 2, que es la que va a reconocer con muy alta afinidad al coronavirus. Y entonces esta selecciona, empieza a proliferar, da lugar a las células productoras de anticuerpo contra el corona y da lugar a las células de memoria contra el corona, ¿sí? Entonces ya hubo una expansión clonal contra ese antígeno. Es así como funciona. Entonces, cuando nacemos, vamos a ver en la clase de médula ósea, vamos a tener los precursores de células B, que diario se van a estar generando de 5 millones a 10 millones de la médula ósea, y cada una de estas células va a salir con un receptor diferente, al azar. Vamos a estar preparados para cualquier antígeno al azar. ¿Sí? Esto lo vamos a explicar mejor después. Entonces, al nacer, nosotros tenemos generamos el repertorio de células T y B contra cualquier antígeno que pueda entrar al organismo, pero no tenemos memoria inmunológica, es la diferencia. Por eso nuestra mamá nos tiene que transferir anticuerpos en los primeros meses de vida para que sobrevivamos mientras nuestro sistema inmune genera el pool de células capaces de reconocer todos los antígenos. Entonces, al nacer, nacemos con toda la capacidad de reconocer antígenos, pero todavía no generamos memoria. Por eso somos susceptibles a infecciones en el bebé, y por eso la mamá nos transfiere anticuerpos, para que sobrevivamos en ese tiempo en el cual está generando nuestro repertorio, ¿sí? Entonces, la memoria inmunológica la genera cada individuo, cada experiencia del individuo, ¿sí? Por ejemplo, los aztecas tenían memoria inmunológica contra los patógenos que estaban en ese momento, pues no tenían memoria inmunológica contra los que venían de Europa, y viceversa. Los españoles no tenían memoria inmunológica contra la sífilis, que fue algo que le pasamos a los españoles, ¿sí? Entonces, la experiencia de cada individuo a lo largo de su vida es la que va a generar la memoria inmunológica. La memoria inmunológica no la heredamos de la mamá, ¿sí? Heredamos los genes que nos van a dar lugar a la diversidad de antígenos, de receptores, pero no la memoria inmunológica. Por eso nacemos tan desprotegidos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Por mi parte no, doctor. Sí, doctor. ¿Está bien? Doctor, Entonces, miren, doctor, sí. tengo una pregunta. En el esquema anterior, en las últimas células se ve que dan células
de memoria y células que van a producir antígenos contra el virus. Anticuerpos. El anticuerpos, sí, claro, anticuerpos, perdón. Pero se ve que hay una desigualdad, porque en la primera hay 3 células que van a producir anticuerpos y una de memoria, y en la otra hay 2. ¿Esto es aleatorio? Es decir, no es un ejemplo, Oh, perfecto. pero no sé, o sea, no son 6, o sea, yo supongo que son. No, en la ¿En la siguiente, en la siguiente? siguiente, en la Ah, siguiente diapositiva. Ajá. ¿en esta? Eh, en esa. Ajá. En los últimos, ya tenemos el lifoncito B maduro, ya se presentó ante el antígeno, estos dos dan células de memoria, pero en el último esquema, en la última división, tenemos que una célula de memoria se divide en una célula de memoria y en una célula que va a producir anticuerpos. Pero en el Ajá. primer esquema tenemos una célula de memoria y 3 que van a producir anticuerpos, y abajo tenemos 2 y 2. ¿Esto es aleatorio? Ajá. Es aleatorio, exacto. No sabemos bien Puede, a bien qué es lo que hace que se vaya para uno o para otro lado. puede que una célula no dé ninguna célula de memoria y puros anticuerpos. Y puede ser, sí, Bueno, puede ser, pero no sabemos bien a bien, ¿eh? Por eso lo ponemos aleatorio, porque no sabemos bien a bien si ya están predeterminadas a ser memoria o es o lo que se cree es que es aleatorio. bueno, gracias. Es algo que vamos a ver en el curso. Entonces, miren, nada más una embarrada de esto, lo que es un anticuerpo, ¿no? Lo que es una inmunoglobulina. Una inmunoglobulina es un ejemplo de la inmunoglobulina, es una IgG. Tenemos varios tipos, tenemos IgA, tenemos IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. La inmunoglobulina más abundante, créanlo o no, es la IgA de mucosas, la que está en mucosas, la IgA que nos protege en mucosas, la IgA. Pero la IgG ha sido la que se ha estudiado más porque ha estado más abundante en suero. Y la IgG se compone de 2 proteínas que llamamos cadenas pesadas, ¿sí? Y estas 2 proteínas son idénticas. Si ven acá en la figura, es la misma proteína, nada más que pegada por enlaces disulfuro. Y es lo que llamamos cadena pesada, porque es la más larga. Y tenemos dos proteínas que llamamos cadena ligera, que forman los cuernitos, y también son las mismas, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos una unidad de cadena pesada con ligera pegada con la otra unidad idéntica de cadena ligera con pesada. Y aquí básicamente lo interesante es que la cadena pesada y la cadena ligera tienen regiones que llamamos regiones variables. Estas regiones variables son regiones que van a cambiar, son secuencias de aminoácidos que van a cambiar de inmunoglobulina a inmunoglobulina. O sea, por ejemplo, una célula B específica para un antígeno va a tener una secuencia de aminoácidos en su región variable dada, y otra célula B contra otro antígeno va a tener una secuencia de aminoácidos diferente en esta región, pero la secuencia de aminoácidos de las otras regiones van a ser lo que llamamos regiones constantes, ¿sí? Entonces, la inmunoglobulina se va a dividir en regiones constantes y en regiones variables. Y las regiones variables, que viene aquí en la figura, incluso es la región que va a reconocer al antígeno. Lo que llamamos la región del antígeno que es reconocido se llama epítopo. Entonces, estas regiones variables en conjunto van a reconocer el epítopo. Aquí va a ser como una llave y una cerradura. Entonces, aquí es donde el receptor de la célula B va a tratar de reconocer el antígeno. Si este antígeno entra y empalma con gran afinidad, entonces va a ser la respuesta y va a producir anticuerpos con la misma especificidad. Y la cadena pesada normalmente pesa como 50 kilodaltones y la ligera como 25. Y es una reconstrucción por computadora de una estructura real, más real, una cristalografía de rayos X de la estructura de la inmunoglobulina, y como pueden ver, está como más gordita, ¿no?
En rojo tenemos la cadena ligera y en gris tenemos la cadena pesada. Y como ven, en la punta de los cuernitos ambos se conjugan y aquí se forman los sitios de reconocimiento de antígeno, las regiones variables, ¿sí? Entonces, aquí en la punta de los cuernos es donde se reconoce el antígeno. Y es lo mismo. Y ahora, con las células T, vamos a ver más adelante lo que habíamos comentado. Para que una célula T se pueda activar, si vieron, el linfocito B reconoce a través de su receptor directamente al antígeno. En cambio, la célula T tiene un receptor, en este caso célula T citotóxica o cooperadora, en la membrana, que va a reconocer, en el caso de citotóxica, al MHC clase 1, que son moléculas de histocompatibilidad que se encuentran en la membrana de las células que presentan antígeno, y estas van a tener pegado el péptido antigénico, que ya fue digerido dentro de la célula, pegado al MHC clase 1 y transportado a la superficie. Y esto es lo que va a reconocer el receptor de la célula T citotóxica. Como pueden ver, es diferente el reconocimiento. Y la cooperadora igual va a reconocer un péptido más largo, pero en el contexto de las moléculas del MHC clase 2 es una célula presentadora de antígeno. Vamos a ver que el procesamiento y presentación para clase 1 y para clase 2 va a ser diferente. Uno va a ser endógeno y otro va a ser exógeno, y eso lo vamos a ver después. Y también esto lo vamos a ver en detalle de cómo se origina las células inmunes, todas a partir de la médula ósea. Rápidamente podemos mencionar que hay una célula madre multipotencial que se llama célula stem cell. No sé si lo vieron en biología celular. Y esta célula stem cell se autorrenueva y da lugar a células stem linfoides, células stem mieloides. Las linfoides van a dar lugar a los progenitores de célula B y a la célula B en la médula ósea, al progenitor de la célula T, que sale de la médula ósea y se va a alojar al timo, donde maduran las células T, para salir ya maduras a circulación. Se llama educación tímica. Y también va a dar lugar a otro tipo de célula que se llama NK, o asesina natural, que esa básicamente forma parte de la respuesta inmuninata, que no tiene memoria inmunológica, ¿sí? Y es una asesina natural, es una célula citotóxica que responde de manera innata a las infecciones. Y en amieloide vemos al precursor de granulocito monocito, que da lugar al monocito, al neutrófilo, y el monocito puede dar lugar al macrófago, y también se puede dar lugar a la célula dendrítica. Entonces, la dendrítica, el macrófago y el neutrófilo son primos. El precursor eosinófilo que da lugar a un eosinófilo, el precursor del basófilo que da lugar al basófilo y a la célula al mastocito, y ambas células participan en la respuesta alérgica. Se da también el megacariocito, que se fragmenta, da lugar a las plaquetas, y el precursor eritroide que da lugar a los eritrocitos pierde el núcleo y da lugar a eritrocitos. Entonces, aquí vemos una fotografía, microfotografía de todas las células que se ven redondas, están pegadas e interaccionando con un macrófago o una célula dendrítica para reconocer el antígeno. ¿Sí? Es una interacción muy de membrana a membrana. Si ven una célula B o T en circulación, que no esté activada, no la van a poder distinguir. Aquí ven esta fotografía de una célula B o T en estado de reposo, pero si la ven ya activadas, una célula B plasmática, vean el tamaño, el retículo endoplásmico está súper desarrollado porque están produciendo inmunoglobulinas. Se calcula que produce 1000 inmunoglobulinas por segundo, una célula plasmática. Es una fábrica de producción de inmunoglobulinas. Y aquí vemos una célula T activada, que puede ser una citotóxica o una cooperadora. Bueno, entonces vamos a ver a nivel evolutivo. Si vemos las plantas tienen sistema inmune innato, ¿sí? Sobre todo por medio de cascadas enzimáticas que pueden atacar a los microbios, péptidos microbianos.
tienen receptores para los antígenos, ¿sí? Y desde luego los invertebrados, como las esponjas, artrópodos, etcétera, pues tienen respuesta inmune innata, no tienen respuesta inmune adaptativa, participan enzimas proteolíticas, fagocitos, péptidos antimicrobianos, tienen receptores para los antígenos, ¿no? Y los vertebrados, a partir de los vertebrados cartilaginosos, que son los que no tienen mandíbula, ya empezamos a ver respuesta inmune, tienen respuesta inmune innata, todos, hasta los mamíferos, y ya empezamos a ver respuesta inmune adaptativa, y todos los elementos de la respuesta inmune adaptativa. Entonces, volvemos a decir, la respuesta inmune adaptativa surge en los vertebrados, y la respuesta inmune innata viene desde los orígenes, inclusive se presenta en plantas, y se mantiene a través de toda la evolución hasta en los vertebrados. Es una tabla más o menos de los diferentes premios Nobel que ha habido a principios del siglo pasado. Acuérdense de Behring, von Behring y Kitasato, les dan el premio Nobel por el descubrimiento de las antitoxinas contra sueros antitoxinas. Roberto Koch por la inmunidad contra tuberculosis. Aquí tenemos a Mechnikov en el 1908, le dan el premio Nobel por su descubrimiento de los fagocitos, y también a Ehrlich. Y ya empezamos a ver todos los premios Nobel cómo van evolucionando. Por ejemplo, en el 80 dan el premio Nobel a Snell, Benacerraf, venezolano, Doucet, que descubren el complejo mayor de histocompatibilidad. Los anticuerpos monoclonales hechos por César Milstein, Kohler, y el premio Nobel también se lo dan a Yerne. Tiene una teoría sobre la regulación de la respuesta inmune. En el 87, Susumu Tonegawa de Japón le dan el premio Nobel. Descubre cómo se da el rearreglo de los genes para la producción de anticuerpos. Vamos a ver eso. Y recientemente, el premio Nobel de 2011 se le dio a Beutler, Hoffman y Steinman por sus estudios sobre la respuesta inmune innata. Beutler y Hoffman fue el que descubrió que las moscas se morían con los hongos y que tenían receptores para los diferentes patógenos. Beutler lo pasó al humano y describe que en el humano también tenemos receptores de la respuesta inmune innata. Y Steinman le dan el premio Nobel por el descubrimiento de las células dendríticas, que fueron fundamentales en la conexión de la respuesta inmune innata y la adaptativa, como vamos a ver más adelante. Esto les dan el premio Nobel. Steinman recibe el premio Nobel post-mortem. Es el único que ha recibido el premio Nobel post-mortem porque le dan el premio Nobel el viernes y se muere el domingo. ¿Sí? Todos estos fueron invitados y han estado en los seminarios de la Sociedad Mexicana de Inmunología, que hacemos cada 2 años, pero que por problemas con el COVID no se hizo este año, pero cada congreso de inmunología que hacemos, invitamos a un premio Nobel. Y ya estos 3 ya vinieron a México al Congreso Nacional de Inmunología. Bueno, Hoffman desde antes había estado en el Congreso, Steinman. Y más recientemente, en el 18, les dan el premio Nobel al Paul Allison de Estados Unidos y a Onjo de Japón por el descubrimiento de las moléculas que se llaman de checkpoint en la inmunoterapia contra cáncer. Estos chavos descubrieron en los linfocitos citotóxicos moléculas que bloquean la actividad de los citotóxicos. ¿Sí? O sea, los citotóxicos empiezan a expresar moléculas que evitan que hagan su función, y eso se ve sobre todo en los tumores. Todos los tumores inducen a las células T a producir moléculas en la superficie que bloquean la función citotóxica, y por eso los tumores se evaden. Y ellos descubrieron que si tratas a los pacientes con anticuerpos que bloqueen estas moléculas de checkpoint, de esas moléculas bloqueadoras, la célula citotóxica se reactiva y empieza a matar las células cancerosas. Entonces, por ejemplo, pacientes con melanoma, gran proporción de los pacientes con melanoma tratados con este protocolo ya están siendo curados y a largo plazo. Y ya está tratando también pacientes con cáncer y está tratando de aplicar para los diferentes tipos de cáncer. O sea,
inoculan anticuerpos contra estas moléculas y reactivan a las células T citotóxicas para que ataquen al cáncer. Y hacen estos tratamientos en conjunto con quimioterapia o radioterapia y está dando muchísimos buenos resultados. Y eso les mereció el premio Nobel del 2018. Y aquí nada más para el último ejemplo para ver el efecto de las vacunas en la humanidad. Cuando, por ejemplo, antes de las vacunas de difteria había una prevalencia de 175,000 casos al año y después de la vacuna no hay un solo caso. Igual para la viruela, en ese caso había, en esos tiempos de este siglo, había 48,000 casos al año, ya no hay. En la sarampión, antes de la aplicación había 500,000 casos anuales y ahorita hay muy pocos, y eso es por los problemas de los grupos antivacunas. El problema con sarampión es que te puede dar daño neuronal, ¿sí? A muchos niños. Y en fin, entonces vean cómo las vacunas han sido fundamentales en el desarrollo. Contra polio básicamente ya se erradicó también, ya casi no hay casos de polio en el mundo. Creo que en África ya no hay casos autóctonos y parece que va a ser el siguiente patógeno que se va a erradicar. Esta es una figura de un paciente con tétanos. Si ven que el tétanos ataca los nervios y pues da estas contracturas brutales y acaba por matar al paciente por paro respiratorio. Entonces, pues no vacúnense contra el tétanos para que les pase esto, ¿no? Entonces, es un ejemplo de lo que pueden provocar las enfermedades. Bueno, entonces, hasta aquí termino.